Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar este mensaje con una ilustración, no sé cómo llamarlo, llegó a mis manos, le hice un par de modificaciones y se la quiero leer. Póngale cuidado que pues yo no soy muy buen como lector de historias o de cuentos, pero vamos a hacer lo posible. Un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve a un granjero y a su esposa abriendo un paquete y pensó, ¿qué tipo de comida podía haber allí? Pero se quedó aterrorizado cuando vio que era una trampa para ratones. Fue corriendo a la granja a advertir a todos y dijo, hay una trampa para ratones en la casa. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo, ¿cómo hablarán las gallinas? Bueno, necesitamos aquí a alguien. Discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas a mí no me perjudica en nada, ni siquiera me incomoda. En otras palabras, señor ratón, no es mi problema. El ratón fue corriendo hasta el cordero y le dijo, señor cordero, usted sí me entiende, hay una trampa para ratones dentro de la casa. El cordero de una manera muy fría le dijo, discúlpeme, señor ratón, no hay nada que yo pueda hacer, solamente orar por usted. Quédese tranquilo, que lo tendré en mis oraciones, pero sepa que ese no es mi problema. El ratón, un poco triste y preocupado, salió corriendo para donde la vaca y le dijo, hay una trampa para ratones en la casa. Y la vaca muy tranquilamente le contestó, ¿pero acaso yo estoy en peligro? ¿Me puede hacer a mí daño una trampa para ratones? Pienso que no, dijo la vaca. Lo siento mucho, señor ratón, pero ese no es mi problema. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y desanimado a enfrentar los peligros de la trampa para ratones. Esa misma noche se escuchó un gran alboroto como el de una trampa de ratones atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver si la trampa había cogido al ratón, pero en la oscuridad ella no vio que en la trampa estaba la cola de una serpiente muy venenosa, la cual mordió a la mujer. El granjero llevó a su esposa rápidamente al hospital, pero ella volvió con fiebre muy alta. Y todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, nada mejor que un buen sancocho de gallina. Entonces el granjero agarró su cuchillo y mató la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, llegaron a visitar al granjero y a su esposa muchos amigos y vecinos. Entonces el granjero, para alimentarlos, ordenó que mataran al cordero y le dieran comida a la multitud. Pero la mujer no mejoró y acabó muriéndose. Entonces el granjero vendió la vaca al matadero municipal para pagar los gastos del funeral. El ratón todo el tiempo estuvo viendo esto durante los 2 días y pensó, y eso que no era problema de ellos. Le he titulado a este mensaje, no es mi problema. La próxima vez que usted escuche que alguien tiene un problema
y crea que a usted no le afecta, que ese no es su problema, recuérdese de esta historia del ratón y piénselo 2 veces. Alguien dijo en alguna oportunidad: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hoy en día es muy frecuente que a nadie le interesen los problemas de los demás. Se encuentran frases en las familias, se encuentran frases en la iglesia, se encuentran frases a nivel de la empresa, a nivel de la sociedad, a nivel de los barrios. Las frases más frecuentes son: yo no me meto, pues a mí eso no me perjudica, ¿sí? Ese no es problema mío, ese debe ser un problema de otros. Y tal vez la más común es aquella que le dijeron al ratón. Los 3 le dijeron: no es mi problema. Y al final el único que quedó vivo de todo esto fue el ratón. Todas estas frases demuestran indiferencia, indolencia, mucho egoísmo en medio de una sociedad. Parece que estuviéramos viviendo en una sociedad donde cada quien quiere hacer lo suyo, cada uno tira para su propio lado. A mí no me importa si el vecino tiene hambre, a mí no me interesa si le cortan los servicios, a mí no me interesa si la señora de enseguida se está muriendo. No se está muriendo mi mamá, no se está muriendo mi tía, no es conmigo. En esa sociedad estamos viviendo. Pero parece que en la iglesia y en las familias estamos casi iguales. Mucha indiferencia en medio de nosotros, cada uno por su lado. A los antiguos no les preocupa mucho lo que pase con los nuevos, ¿sí? Los que son empresarios, pues si aumentan el salario mínimo, antes a ellos les molesta, ¿sí? Entonces los empresarios no les importa lo que pase con los empleados. A los empleados, si viene TLC, si viene alguien, si van a caerse, si suben las tasas de interés, a los empleados no les importa lo que pase con sus patrones. Lo que estás diciendo es: pues después de que a mí me paguen mi quincena. En las familias, muy parecido. Jóvenes diciendo: yo no sé, pues yo cuando esté más grande me voy y punto. A mí, ¿qué me importa si se separan mis papás? Pero estoy hablando de cristianos. En la iglesia, los líderes les preocupa a veces su célula y un par de discípulos, pero no les preocupa el resto de la iglesia, no les preocupa lo que pase con otros líderes, con otros ministerios. Parece que eso no nos importara. A los antiguos no les preocupan los nuevos. Yo conozco hermanos aquí antiguos que se enronchan porque no los atienden a ellos. No importa si los nuevos que vinieron del encuentro se pierden, pues después de que me solucionen lo mío. A los nuevos pues ni siquiera conocen a los antiguos. Entonces, sí, uno debe ser responsable por lo que hace, pero tenemos gran responsabilidad con los demás. ¿Estamos de acuerdo o no? Fuimos diseñados, escúcheme, fuimos diseñados por Dios para vivir en comunidad, para vivir en unidad. Nosotros no fuimos diseñados para vivir aislados, sin importarnos nadie, solamente nosotros mismos, mi casa, mi familia. Hay un egoísmo hasta espiritual, hermano, sí. Entonces, si una iglesia está pasando situaciones difíciles, allá él, ¿para qué se metió en eso? Es las frases que a veces decimos nosotros los cristianos. A nivel de nosotros, sí, muchas veces las oraciones de nosotros solo están enfocadas, el 90% de nuestra oración solo está enfocada en mi papá, mi mamá, mis hijos, mi esposa, mi negocio. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿cuándo fue la última vez que usted oró por un hermano de esta iglesia, pero allá en su oración privada?
que usted se levantó esa mañana y empezó a orar por un hermano. Señor, bendigo a mi hermano, tal vez esté en necesidad. Señor, te ruego que le des, que lo ayudes. No, solo oramos por nosotros. El cordero le dijo al ratón que iba a orar por él. Lo que no sabía el cordero era que necesitaba que alguien orara por él. Se hace necesario e indispensable vivir en unidad. El concepto de unidad nace en Dios. Si uno quisiera ver el ejemplo más hermoso de unidad, lo tendría que ver en la Trinidad. Un Dios Padre, un Dios Espíritu y un Dios Hijo, unidos, trabajando, sirviendo, unidad. Es el concepto más poderoso que hay de unidad. Unidad, no sé cómo definiríamos unidad. Ayer, antier, y no quise ir a un diccionario, solo me agachaba a ver cómo podía definir unidad. Y alcancé a sacar algunos conceptos. Unidad es sentir la necesidad de mi hermano como si fuera mía. Unidad es perdonar a los que se equivocan, entendiendo que yo también me equivoco. Unidad es ceder algunos de mis privilegios para satisfacer las necesidades de otros. ¿Sabe que deberíamos usar ese concepto de unidad? Sí, no sé, tal vez me lo dio Dios, porque no viene de ningún diccionario, pero unidad debería ser ceder, renunciar a algunos de mis privilegios para atender las necesidades de otros. Qué bueno que yo en mi familia pudiera tener ese concepto de unidad. Entonces un papá pudiera decir: yo renuncio a algunos privilegios que tengo como papá, pero voy a servir con ellos a la necesidad de mis hijos. Yo renuncio a algunos privilegios que tengo como esposo, pero voy a servir a la necesidad de mi esposa. Unidad podía ser ceder a nuestros privilegios, a nuestros derechos, para poder satisfacer las necesidades de otras personas. Ese sería un excelente concepto de unidad. Unidad es entender que mi familia está puesta para que yo le sirva, no para que yo le exija. ¿Qué dice Jesús? Vamos a mirar Juan 17, por favor. Juan 17, por favor, en el versículo 21. Yo lo tengo en otra versión, pero miremoslo aquí. Y ahora lo leo en la otra versión. Dice 17:21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, porque me parece que es más claro. Dice así: algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta es una de las oraciones que todavía no le ha sido contestada a Jesús, que tal vez esta es la única de dos oraciones, una de las dos oraciones que no le ha sido contestada al Señor. Y es esta, se llama la oración sacerdotal de Jesús. Él dijo: te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Jesús está hablando de dos formas de unidad. Dice unidos entre ellos, significa que nos podamos mantener unidos entre nosotros. Esa se llamaría la unidad de todos los seres humanos. Y Jesús está diciéndole al Padre: yo te pido, ¿sí? Y cuando usted estudia Juan 17, es hermoso, hermano, porque en Juan 17 Jesús oró por él, oró por la iglesia, oró por los inconversos, oró por los cristianos y oró por la unidad de los cristianos.
Y dice, yo te pido que ellos se mantengan unidos entre ellos. Y luego dice, y yo te pido que ellos se mantengan unidos a nosotros. O sea que está hablando de dos formas de unidad, o de dos maneras, no sé, unidos entre nosotros y unidos a Dios. Bueno, en lo que me queda voy a hablar de la primera forma, algún día le voy a predicar de la segunda, pero yo quiero hablar de la unidad entre nosotros. La unidad entre nosotros, la unidad entre una familia, la unidad entre la iglesia, la unidad entre los discípulos, la unidad en una célula. De esa unidad es que quiero hablar. Y yo soy un convencido de que si estamos unidos entre nosotros es porque estamos unidos a Dios. Uy, gracias. Y si estamos unidos a Dios es porque estamos unidos entre nosotros. Se hace urgente que nosotros podamos estar unidos, matrimonios en unidad, células en unidad, familias unidas, iglesias unidas, y sabe, algún día pudiéramos tener una sociedad unida. Gracias por aquellos que por lo menos lo desean, una sociedad unida. ¿Cómo se logra esta unidad? ¿Usted cree que es posible o no es posible? ¿Usted cree que esa oración de Jesús va a ser contestada o no va a ser contestada? ¿Usted cree que en algunos casos la oración del Señor para muchas familias o cristianos ya fue contestada o no fue contestada? Pero ¿cómo se logra la unidad? ¿Cómo se logra una unidad en la familia? ¿Cómo lograr una unidad con mi esposa, con mis hijos, cuando ellos piensan diferentes? Cuando yo pienso diferente, cuando soy diferente, ella es diferente. ¿Cómo vivir en unidad? ¿Cómo lograr una unidad en la iglesia? Cuando él tiene unos dones diferentes, él tiene un llamado diferente, yo tengo unos dones diferentes, yo tengo un llamado diferente, mi hermano tiene unos talentos diferentes, unos sueños diferentes, ¿sí? Unas ideas diferentes. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Porque Jesús está hablando de eso. Porque es que la unidad no radica en que a mi esposa y mis hijos tengan que pensar como yo pienso, o que yo tenga que pensar como ellos piensan. La unidad no radica en que todos tengamos que comer frijoles, porque a mí me gustan los frijoles. Bueno, a mí no me gustan a propósito, pero no radica en eso. La unidad es como poder decir, a ti te gustan los frijoles, entonces seguramente vamos a comer frijoles y yo estaré contigo comiendo frijoles. Pero como a mí me gusta el sancocho de pescado, tú estarás conmigo comiendo sancocho de pescado. Uy, esto se puso bueno. Ese sí me gusta. Y entonces encuentro una respuesta de Jesús en el versículo 22 y 23. Y vamos a ver si alcanzamos dos formas, o si no, hoy le predico una y algún día le predico la otra, tranquilo. Pero yo quiero que en esta mañana nos llevemos un mensaje, una reflexión, una exhortación del Señor a vivir en unidad, familias en unidad. Sí, podemos ser diferentes, tenemos diversidad, pero tenemos que estar unidos. Mire, en alguna oportunidad, hace muchos años, 5, 6 o 7 años, aquí orando a las 5 de la mañana, un día jueves, en una de nuestras alboradas en ese tiempo, yo siempre le digo esto porque fue algo que marcó mi vida. Yo estaba orando aquí hace 6 años, no sé cuántos, y estábamos bendiciendo a las 6 de la mañana en una alborada, 5:30, no sé, y yo le estaba diciendo, Señor, bendice las familias de la iglesia, Señor, bendice las familias de la iglesia. ¿Sabe qué hacemos, hermanos, los que venimos a la alborada de oración? Bendecir a muchos de ustedes que están trabajando esa hora, o que no pueden venir, o que tal vez estén roncando, no importa, los bendecimos, mi hermano. Eso hacemos. A las 5:30 bendecimos familias, bendecimos a los empresarios, bendecimos a los jóvenes. Y estaba yo con un grupo aquí, estábamos orando, y yo estaba orando, y el Señor habló a mi corazón, aquí en esa alborada, y yo me arrodillé ahí en el piso y me tiré, y el Señor empezó a decirme, yo siempre he querido bendecirlos.
Mi deseo es bendecirlos, mi propósito es bendecirlos. Pero sabes, enséñales a vivir en unidad, enséñales a vivir unidos. La división que hay en medio de ellos no me permite bendecirlos. Oh, eso fue quebrantador para mí. Yo lloré ahí, yo me paré y lo dije a las personas que estaban ahí. Dios me está hablando de esto. Necesitamos una familias unidas, necesitamos restaurar, se necesitan matrimonios unidos. Si ustedes quieren ver bendición, necesitarán estar unidos. Aló. Hay que acabar con la indiferencia, hay que acabar con el egoísmo, hay que acabar con esa indolencia. Se necesita una iglesia unida. Si queremos conquistar en familia, necesitaremos familias unidas. Mire al de enseguida y dígale, a pesar de su cara, necesitamos estar unidos. Y entonces me queda la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo vamos a tener una sociedad unida? Escúcheme, ¿cómo vamos a tener una sociedad unida si no logramos tener una iglesia unida? ¿Y cómo vamos a tener una iglesia unida si no logramos tener familias unidas? Algunos autores dicen que las familias son fuertes si la iglesia es fuerte, que las familias son unidas si la iglesia es unida. Y yo no creo eso. En el libro que Dios me está permitiendo escribir, estoy mostrando por la Biblia todo lo contrario. La iglesia será fuerte y la iglesia será unida cuando las familias sean fuertes y las familias sean unidas, porque la familia es la base de la iglesia. La familia es el primer núcleo del cual Dios creó y estableció. Si las familias son unidas, si las familias son fuertes, entonces tendremos una iglesia unida y una sociedad unida y fuerte, no antes. Yo quiero mostrarle rápido una forma que encontré aquí sencilla. Leamos el versículo 22 y 23, porque la pregunta es cómo lograr una sociedad, cómo lograr una iglesia unida, cómo lograr una familia unida, ¿sí? Y mire lo que dice aquí en Juan 17, 22. Jesús, lo voy a leer en lenguaje actual porque en esta versión no es tan fácil, habla de la gloria que me diste. Pero aquí dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Estoy leyendo traducción del lenguaje actual. Sí, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando Jesús? Yo les he dado el mismo poder que tú me diste. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué poder está hablando Jesús? ¿Cuál es el poder que el Padre le dio a Él y que Él dice que Él nos lo ha dado a nosotros? Y encontré estudiando que es un poder en dos manifestaciones. El poder del que está hablando Jesús es un poder que podríamos decir en dos manifestaciones, que son casi lo mismo. Uno de ellos tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Lo que Jesús había recibido del Padre es el poder del Espíritu Santo. Y está diciendo el texto que uno de los tantos propósitos por los que Cristo nos ha dado al Espíritu Santo es ¿para qué? Para que podamos mantenernos unidos como creyentes.
¿Sabe qué es lo que tenemos en común todos los creyentes que estemos aquí? ¿Sabe qué es lo único que tenemos en común todos los creyentes que estamos aquí? Al Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros. Podemos tener diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes manifestaciones, diferentes llamados, pero todos nosotros tenemos al mismo Espíritu del Señor en medio de nosotros. Es lo único común. Cuando tú miras a tu hermano, y yo te digo riéndote, dile: a pesar de la cara que tienes, debemos vivir en unidad. Cuando tú miras a tu hermano, es diferente a ti. El Señor tuvo la facultad de hacer 6,000 millones de personas diferentes, con una cara diferente, unas mejores que otras, con huellas diferentes, con actitudes diferentes. Pero ¿sabe? Cuando nos convertimos a Cristo, con un mismo espíritu. Pero hemos pretendido como iglesia estar unidos en lo no fundamental. Y entonces las iglesias peleamos por doctrina. Yo creo esto, usted cree esto. Entonces las iglesias nos dividimos por lo que queremos, por lo que creemos. Los creyentes: es que yo quiero hacer esto, el otro yo quiero hacer esto, es que yo pienso esto y es que yo pienso lo otro. Y nos dividimos por lo que pensamos, cuando tenemos que estar unidos por el Espíritu que tenemos. Mire al de enseguida atrás y dígale: a pesar de la cara, tenemos el mismo Espíritu. No hay otro. Entonces Jesús está diciendo: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste. Pero está diciendo: ¿para qué? Con el propósito de que se mantengan unidos. Y dice: para eso deberán permanecer unidos a mí. Diga amén. Unidos a Cristo, entonces estaremos unidos en el mismo espíritu como cristianos. Estaremos unidos en el mismo espíritu como cristianos. Es tremendo, hermano. ¿Sabe? El fruto de la carne es el que nos separa. Porque estamos divididos, porque hay familias divididas, porque hay matrimonios divididos, porque hay iglesias divididas, porque hay sociedades divididas, porque el fruto de la carne nos separa. ¿Qué es eso, pastor? Pues usted ha leído el fruto de la carne. ¿Qué es el fruto de la carne? Los pleitos, las divisiones, las codicias, las envidias, las iras, los homicidios, los adulterios. Todo el fruto de la carne es el que nos separa. Y a veces hemos querido unirnos por la carne. ¿Por qué amas a tu hermano? ¿O por qué debes permanecer unido a tu hermano? ¿Por lo que él hace? ¿O por lo que él es? Pero lo que hacemos nos separa. Entonces vienen las envidias, vienen los pleitos, familias donde si él le va bien, si a un hermano le va bien, la mamá se enoja, porque es que la mamá quiere que le vaya bien mejor al otro. Si a él le va bien, entonces la mujer, si él gana más plata, en vez de la mujer estar feliz y decir gloria a Dios, aleluya, no, ella quiere ganar más plata, porque ella quiere poder, envidia, egoísmo. ¿Qué nos separa? La carne, el fruto de la carne. Porque las iglesias divididas, porque a veces estamos divididos por el pecado. Entonces, líderes con envidia. Entonces le da rabia porque a ese hermano, a ese líder siendo más nuevo, lo pusieron en el púlpito, lo sacaron adelante. El pastor lo mencionó a él y él no tiene sino 6 meses, pero yo que tengo 5 años y que he dado en 5 pactos, a mí no me mencionaron.
Por eso estamos divididos, o eso nos divide mejor. Pero ¿sabe algo? Cuando Jesús está diciendo, yo les he dado el poder que tú me diste para que ellos permanezcan unidos, Él está diciendo, yo les he dado el Espíritu Santo, y es el fruto del Espíritu Santo. Así como el fruto de la carne nos separa, el fruto del Espíritu nos une cada día. ¿Aló? Entonces el gozo, la templanza, el dominio propio, el amor, la benignidad, la mansedumbre, eso nos debe unir. Cuando una familia, una iglesia, una sociedad no está unida, seguramente puede ser porque no está caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso yo veo familias divididas, por eso veo lugares divididos. ¿Sabe, hermano? Somos miembros de un mismo reino. Usted y yo pertenecemos al mismo reino. ¿Sí es así o no es así? ¿Cuántos de ustedes son del reino de Dios? Bueno, yo también. Sí. Y ¿sabe algo? Gracias a Dios que no fuimos nosotros los que nos escogimos para este reino. Porque si no, seguramente en ese perfil de nosotros hubiéramos sacado a mucha gente. Si nosotros hubiéramos tenido que escoger los habitantes del reino de Dios, tal vez hubiéramos dicho, no, ese no califica, mírele la cara, míreme, mire cómo habla, mire cómo me mira. Una cantidad de nosotros estuviera descalificada, pero gracias a que fue el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que eligió quienes íbamos a entrar en su reino. Entonces, ¿sabe algo? Cuando usted ve a un hermano, un cristiano, la canción que estábamos aprendiendo hoy, entonces dice que no hay un saludo más hermoso que el que se puede dar un cristiano. Le da la mano y le dice, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que usted y yo somos miembros de un mismo reino. No nos escogimos para estar en este reino, nos escogió el Rey de Reyes. No tenemos las mismas funciones en el reino, no tenemos las mismas características para estar en el reino, pero Él, que todo lo sabe, nos escogió para estar en este reino. Lo que nos toca a nosotros es aprender a vivir en unidad como miembros de este reino. ¿Cuántos creen que en el cielo van a haber peleas? Entonces, ¿por qué estamos practicando algo en la tierra que no vamos a tener que hacer en el cielo? Yo estoy seguro que en el cielo nos la vamos a pasar alabando al Señor y unidos, sin pleitos, sin divisiones. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Entonces, ¿por qué no nos preparamos en la tierra para lo que vamos a hacer en el cielo? Y la segunda manifestación de ese poder, y aquí termino, es usar otro poder que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cuál? Yo diría que después del Espíritu, uno de los más grandes poderes para estar unidos, el poder del amor. Gracias, mi hermana. El poder del amor. Este poder nos fue dado por Dios a través del Espíritu Santo. El amor hace que una familia pueda mantenerse unida. El amor hace que una iglesia pueda mantenerse unida. El amor hace que una sociedad pueda mantenerse unida. Y encontré algo rápido, por favor, en Efesios capítulo 4, versículo 2. Sí, encontré algo hermoso y muy importante entender, revelador, diría yo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Míreme, por favor. Aquí Pablo explica cómo funciona el poder del amor. Este poder que desemboca en la unidad del Espíritu Santo, según Pablo, está basado en tres cosas, en tres pilares que están ahí. ¿Cómo funciona?
pastor, es que yo he hablado, sí, que nos amemos y que esto y que lo otro, pero sabe, mi hermano, el amor es una decisión, eso usted y yo lo sabemos. El amor no tiene nada que ver con los sentimientos, o si no el diablo no dejaría que nadie se amara. El amor tiene que ver con la decisión, y Pablo aquí está explicando cómo funciona el poder del amor. Él está diciendo, el poder del amor se está basado en 3 fundamentos, 3 pilares: humildad, paciencia y amabilidad. Y es que, hermanos, si queremos tener familias unidas, debemos volver al concepto de humildad. La razón por la que hay tanta discordia es por el orgullo. Se hace necesario generar unidad a través de la humildad. Muchos hogares no pueden estar unidos porque en medio de sus miembros falta humildad. Pastor, ¿cómo dice que falta humildad en mi casa? Falta humildad en la casa de todos nosotros, falta humildad en la iglesia, falta humildad en la sociedad, falta humildad en el liderazgo, nos falta humildad. Se necesita humildad para reconocer que otros nos pueden ayudar. Se necesita humildad para reconocer que mi hermano sabe cosas que yo no sé. Se necesita humildad para reconocer que Dios usa a mi hermano, sí, en áreas donde Dios a mí no me usa. Se necesita humildad en las familias. Maridos, necesitamos humildad para poder entender que Dios puso a esa mujer ahí para ayudar a administrar aún nuestro dinero. Pero la soberbia es que esta es mi plata, me la gano yo. Ella ni aporta, antes saca. Orgullo es lo que tenemos. Usted no ha entendido que Dios puso a esa mujer para ayudarle a administrar la que usted se gana. Se necesita humildad para aceptar a tu esposo, mujer, para aceptar que Dios puso ese varón como complemento, no como competencia tuya. Que Dios puso ese varón para ser cabeza, pero que no sigas diciendo que tú eres nuca. Se necesita humildad para reconocer en medio de nosotros que otros tienen lo que yo no tengo, que otros saben lo que yo no sé, que otros pueden lo que yo no puedo. Y cuando entendamos eso, entonces va a haber unidad en los hogares, va a haber unidad en la iglesia. Vamos a entender algo de unidad. Se necesita amabilidad, que es el segundo concepto que está hablando aquí. Amabilidad tiene que ver con mansedumbre, tiene que ver con gracia. Imagínese una sociedad, hermano, en la que funcione este pilar del amor llamado amabilidad, llamado mansedumbre. ¿Usted se imagina? Donde no hubiera violencia, sino mansedumbre. No, lo que veo en la ciudad es la actitud del vivo bobo por todas partes. Si usted va en un carro, este le quiere quitar el puesto, este le quiere quitar el parqueadero, entonces la vecina saca el perro, pero para que el perro haga la necesidad en el pedacito de andén suyo. Tenemos una sociedad que no ha entendido. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Usted se imagina, hermano, nosotros en esta sociedad, en nuestras familias, en la iglesia, cediéndonos el paso, con mansedumbre, ayudándonos unos a otros, una familia renunciando a un privilegio para poder suplir la necesidad de otra persona. ¿Usted se imagina cómo sería? Y Pablo está explicando el poder del amor y termina diciendo paciencia. Pues este es como el tercer pilar. Y sabe que la unidad de alguna manera está soportada sobre la paciencia. Si la unidad está aquí, la paciencia está aquí. No puede haber unidad en medio de nosotros si no aprendemos a soportarnos. Cuando usted en su casa ha dicho es que ya no lo soporto, entonces tu casa está dividida y está cayéndose a pedazos.
Cuando en la iglesia no podemos soportar personas, entonces la iglesia está dividida. La sociedad hoy no soporta, somos intolerantes, entonces matan por esto, matan por lo otro. Desechamos a la gente. Hoy lo que se ve es una intolerancia, los desquites. Bueno, tiempo. En algún momento le terminaré diciendo lo que Dios puso en mi corazón sobre todo este tema. Voy a ir concluyendo. Después le cuento algunos otros aspectos que tienen que ver con la unidad. Pero el Señor hablaba a mi corazón a través de una simple historia de un ratón y me decía, eso pasa en la iglesia. Algunos dicen, no es mi problema, no es mi problema, no es mi problema. Y al final murieron la gallina, el cordero, la vaca y la señora. ¿Y quién más? ¿Quién? Ay, la culebra, no sabemos, pero la cola por lo menos le quedó ahí. Murieron muchos de los que creyeron, no es mi problema. Ojalá pudiéramos sacar esas frases y entender que sobre estos tres pilares se basa el amor que genera unidad. Si la gallina, el cordero, la vaca hubieran tenido un poco de humildad, hubieran tenido un poco de amabilidad, hubieran roto con el egoísmo, tal vez hubieran podido ayudar o amar al ratón. Voy a terminar diciéndole, Dios nos ama. Algunos no lo creen. Dios nos ama. Dios nos ama. Y sabe algo, mi hermano, Dios vació. Me gusta usar esa palabra, vació, depositó de ese amor a través del Espíritu Santo en todos nosotros. ¿Y sabe para qué Dios depositó de su amor en nosotros? Para que nosotros podamos amar a otros. En el texto que hemos leído así rápidamente y estudiamos un poquito de ese texto, porque no lo estudiamos completamente, dice: la unidad de las familias cristianas. ¿Cuántos creen que pueda ser posible la unidad de las familias cristianas? ¿Cuántos creen que es posible la unidad de la iglesia cristiana? ¿Y será posible la unidad de los cristianos? Pues sabe algo, cuando esa unidad se dé, será la mayor demostración de que Cristo está con nosotros. Termino mi conclusión animándolos a esto. Revisémonos. Revisa tu familia. Revisa tu liderazgo, tu célula, tu ministerio. Revisemos la sociedad, el barrio. Revisemos la iglesia. Si estamos unidos. La gente de afuera sí cree que Cristo está en medio de nosotros. Porque cuando tú hablas a otros de que Jesús está en tu casa, ellos no están viendo a Jesús, ellos están viendo tu casa. Y si tu casa no está unida, sino que está dividida, ellos no están viendo a Jesús y no lo verán, porque fue el Señor el que dijo: estén unidos y unidos a mí, ¿sí? Para que el mundo vea que yo estoy en medio de vosotros. Voy a hacer un par de declaraciones. Vamos a cantar esta canción. Al final quiero llamar a las personas nuevas y cantamos la canción y nos vamos. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? Yo quiero declarar esto. Y mientras la canción suena, Dios te va a ministrar.
Yo quiero que cuando la canción suene, ellos van a cantar unos pedacitos, usted abrace a alguien, usted le dé la mano a alguien. No necesitamos hablar ni hacer bulla. ¿De acuerdo? Solo Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, pero vamos a hacer primero 3 declaraciones que quiero que hagamos en esta mañana, conforme a esta palabra. Padre, te bendigo. Señor, en esta mañana, vamos, levanta tu mano conmigo y dile: Señor, en esta mañana quiero romper con todo egoísmo, con toda indiferencia, con toda indolencia. Vamos, dígale, abra su boca, dígale: Señor, yo te pido perdón. Vamos, dígale: yo te pido perdón, porque muchas veces yo he expresado, Señor, sobre la situación de otros que no es mi problema. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces gente en necesidad, aún mi familia necesitándome, y yo he dicho: no me interesa, no es mi problema, es problema de otros. Vamos, vamos, iglesia, vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos, mi hermano, dígale: Señor, perdóname, porque muchas veces aquí en medio de la congregación yo he expresado también, Señor, que no es mi problema, no me interesa lo que le está pasando a otros. Padre, perdóname. Hoy entiendo, Señor, que yo fui puesto para vivir en unidad y que yo fui puesto para servir a mi familia, para servir a la sociedad, para servir en mi iglesia. Hoy entiendo, Señor, que mi hermano, el que está aquí, tiene el mismo espíritu que yo tengo. Señor, a pesar de las diferencias, yo debo estar unido a mi hermano. Vamos, abra la boca, mi hermano. Dígale al Señor, empiece a decirle: yo debo estar unido a mi hermano, yo debo estar unido a mi esposa, yo debo estar unido a mi familia, a mis hijos, a pesar de que piensan diferente, a pesar de que son diferentes, a pesar de que tienen dones diferentes. Señor, tú nos llamas a vivir en unidad. Señor, ayúdanos. Vamos, dígale: Espíritu Santo. Dígale, vamos, habla con el Señor. Son minutos muy importantes. Dígale: Jesús, gracias por haberme dado el poder del Espíritu Santo para vivir en unidad. Gracias, ese es uno de los propósitos del Espíritu, mantenernos unidos. Vamos, mi hermano, si usted ha venido sintiendo que usted no está unido a su familia, que usted no está unido a sus discípulos, que usted no está unido a su iglesia, posiblemente es que usted ha descuidado su relación con el Espíritu Santo. Posiblemente es que usted está ignorando que el Espíritu Santo lo quiere tener en unidad, pero usted quiere vivir en desunión. Dígale: Señor, yo en esta mañana te pido perdón y te ruego, Espíritu Santo, que me reveles todo esto, que me ayudes a vivir en unidad en mi familia, que me ayudes a vivir en unidad en la iglesia, que me ayudes a vivir en unidad, Señor, en mi sociedad, que me ayudes a vivir en unidad. Y dígale: Dios, ayúdame a usar el poder del amor. Vamos, dígale: ayúdame a usar el poder del amor, que yo pueda amar a otros, que yo pueda amar a otros, que yo pueda entender, Señor, que lo que yo haga por otros, Señor, algún día otros lo harán por mí. Vamos, dile al Señor eso: Espíritu Santo, revélame el poder del amor, la decisión que hay ahí tan grande de amar a mis hijos, de amar a mi esposa, de amar a mis líderes, de amar a mis discípulos, de amar a mis autoridades. Aún, dígale: Señor, enséñame a amar a los que están contra mí, enséñame a amar aún a mis enemigos, enséñame, diga, vamos, enséñame a amar a los que piensan diferente. Dígale: enséñame a amar a los que no me quieren. Dile: enséñame a amar a los que no me ayudan. Dígale: enséñame a amar a aquellos que me atacan. Vamos, porque ese es el poder del amor. Señor, en la autoridad que tú me das como apóstol de esta casa, yo declaro que esta iglesia caminará siempre bajo el poder del Espíritu Santo y el poder del amor. Señor, yo declaro que todas las familias de esta iglesia vivirán en unidad y por esto serán bendecidos. Señor, yo declaro que todo espíritu, toda actitud de egoísmo se rompe hoy en medio de cada persona
y de cada familia de esta iglesia. Yo declaro que ese espíritu es reprendido en el nombre de Jesús, que toda actitud de indiferencia, de indolencia y de egoísmo la echamos fuera por el poder del Espíritu y por el poder del amor. Decreto que esta iglesia caminará siempre bajo el poder del Espíritu Santo y el poder del amor. Amén y amén y amén. Vamos, sígale conmigo. Dios te bendiga, hermano. Dios te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano, y te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. No hay saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice: Que abra. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, hermano, y te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. No hay saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Hermano, y te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. Dios te bendiga, hermano, y te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. No hay saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. Dios te bendiga, hermano. Dios te dé bendición y te regale más años, todos llenos de amor. No hay saludo más lindo que el saludo